Gracias, gusto saludarte también, gracias por la invitación y bueno, a tratar de hacer amena la plática. En este proyecto que hemos arrancado desde la semana pasada, a raíz de la cuarentena, hemos invitado a varias personalidades del deporte, del fútbol mexicano, y Carlos Turrubiates tiene una historia muy interesante por contarnos. Profe, pues nos remontamos a la historia que usted tiene con el equipo León, con el Atlante y con el Guadalajara, y otra historia que tiene con el béisbol. ¿Cómo inicia Carlos Turrubiates en el mundo del futbolístico? Sí, fíjate que fue un poquito por casualidad, pero bueno, pues lo aprovechamos. Mi deporte era el béisbol, digo, por eso después vamos a platicarlo, pero empecé yo con el béisbol desde muy chiquito. Mi infancia toda fue de béisbol, yo soy Reynosa. Allá me crié hasta los 9 años, llego a Monterrey como a los 10 más o menos. Pero toda mi infancia fue en ligas pequeñas de béisbol, eh, hasta que un día pues, hubo una invitación a una triple A de Estados Unidos, en la cual, bueno, se platicó en casa, no hubo la posibilidad ni la oportunidad, y dije, bueno, si en el béisbol ya tuve la oportunidad y no se dio, eh, pues me fui por el fútbol. Ahí un amigo me lo encontré en una universidad y me invitó, me dijo que se estaba formando un equipo, era Jabatos del Nuevo León, en aquel entonces era Segunda División B, ¿no? Lo que ahora podría ser Segunda División. Eh, y bueno, andaban buscando jugadores y me presenté a probarme. eh, y bueno, resultó que me quedé y así fue como profesionalmente se fue dando, ¿no? Anteriormente yo había ido, sí, a probarme algunas situaciones y algunas ocasiones a Tigres y a Monterrey, pero más que todo era por acompañar a un muy buen amigo de barrio, que era muy bueno el canijo, la verdad nos arrimaba una trapeada siempre que jugábamos y no se animaba a ir y yo lo que quería era que él tuviera esa posibilidad de jugar, ¿no? Y fuimos a Monterrey, a los 10 días nos corrieron a los dos, no siempre no la hicieron, nos fuimos en Tigres. Le dije, vamos a Tigres, hombre, no te desanimes. Y bueno, lo acompañé. Estuvimos juntos como un mes y medio en Tigres. Y después a él le dieron las gracias y yo seguí un rato más. ¿Cómo es el destino que bueno, se fijaron a lo mejor en la altura, en mi presencia, en la posición que a lo mejor les hacía falta? Y le seguí un ratito en el fútbol, pero la verdad no era mi pasión. Terminé volviéndolo a dejar, me metí a la universidad y ahí fue donde empezó a formarse un equipo de jabatos y fui por acompañar a otro gran amigo y ya después de ahí no me salí. Eh, Resultó que quedamos campeones en el primer torneo que participo, entonces se da muy rápido ese gustito por el fútbol, ¿no? Me empiezan a conocer en el barrio, te empieza a gustar esa parte del ser campeón y ascender. Y como era un equipo formado de puros jugadores que Tigres y Monterrey ceden para que se sigan formando, entonces al terminar ese torneo y quedamos campeones y ascendemos junto con Pachuca. Pachuca, ahí ascendíamos dos equipos, fíjate cómo es, y ascendimos Jabatos y Pachuca a lo que viene siendo Segunda A o ahora Primera División A. Y, y como nada más un tercer portero y yo habíamos llegado así de la calle, vamos a ponerlo, del barrio, éramos los únicos dos que seguíamos perteneciendo a ese equipo. Los otros se fueron a Tigres y a Monterrey respectivamente y así prácticamente me sumé a un equipo profesional y fue cuando después jugamos una temporada más en Segunda División A con los Jabatos. Después vendieron ese equipo a Saltillo, eh, lo agarró Pancho Avilán, el equipo, y la verdad no entré en sus planes. Me dijo, ¿sabes qué? No, pues yo quiero pura gente de experiencia, yo era chavo todavía. Y en eso recibo una llamada del Camarón Iturralde, que era directivo de León, y me invita para irme a León en la segunda división de ascenso, en la segunda A. Y ciertamente dentro de un propósito que no estaba en su juventud ser futbolista, hay una historia muy padre que se borda y directamente no es en el norte, sino en el Bajío. Llega un equipo de segunda división, sigue una plaza futbolera, pero que estaba pues con ese problema y con volver.
le toca ser parte de la historia. ¿Y cómo recuerda ese momento Carlos Turrubiates? Sí, fíjate que León venía de varios intentos de subir. De hecho, acababa de perder algunas temporadas atrás contra Cobras de Ciudad Juárez un ascenso con grandes equipos que armaba León. Eh, y bueno, me invitan, la verdad fue una primera temporada muy difícil, muy difícil. Eran directivos pues nuevos prácticamente, iban empezando en el fútbol, se les complicó. Eh, Nosotros nos tocó vivir abajo de las gradas del estadio, así te lo digo tal cual. Ahorita, pues con gusto te lo platico porque, pues gracias a Dios pudimos hacer una carrera, ¿no? Pero hay unos que no pudieron hacer una carrera y sí fue triste la oportunidad, digo, vivíamos abajo de las gradas literalmente. Era donde fue la sala de prensa del Mundial del 86. Ahí se hizo como una casa club, pero la verdad no, perdón, pero no había ni sanitarios, no había baños, o sea, era nada más poner un colchón abajo de las gradas y ahí dormíamos varios en ese cuarto. Eh, y se batalló mucho en podernos pagar. De hecho, eso le costó a Nacho Martínez, que era nuestro primer entrenador, y íbamos bien en el torneo y a mitad del torneo él quiso poner un poco de presión con la directiva de que si nos pagaban y si no él renunciaba y bueno, le aceptaron la renuncia, no nos pagaban, andábamos cambiando boletos por tacos para comer, la verdad, boletos de entradas. Eh, pero se dio una gran unión de grupo y en ese grupo, bueno, pues estaban de los que alcanzaron a llegar a primera división, bueno, estaba Lupe Castañeda, estaba Marco Fabián, papá, estaba de León Martín Peña, Alfredo Murguía, eh, muchos jugadores que, Chilaquil, perdón, Chilaquil Martínez. el Chilaquín Raúl, sí, Raúl Martínez, hubo la verdad un gran equipo que se unió por la falta de paga, la verdad. Los que eran de León nos ayudaron bastante, nos invitaban a comer a sus casas, nos aliviaban un poco esos días de tristeza. Eh, Sin embargo, se pudo llevar bien. Llegó Víctor Manuel Bucetich a medio torneo eh, a, a, dirigir al equipo. Eh, Seguimos siempre luchando porque eso sí teníamos muy claro ese grupo que tendría que valer la pena lo que estábamos sufriendo. Entonces íbamos a luchar hasta lo último. Nos fuimos encontrando con los resultados favorables que eran los que nos seguían alimentando para seguir jugando, la verdad. Digo, yo no me imagino si nos hubiera pasado esto con resultados negativos, yo creo que muchos hubiéramos tirado la toalla. O sea, es la verdad, no la tiramos porque siempre fuimos en lugares de liguilla, siempre fuimos en primeros lugares en ese torneo, fuimos agarrando fuerza, teníamos buen equipo, había experiencia en esa liga de varios jugadores y otros jóvenes que queríamos por ahí destacar. Y llega un momento en que, bueno, empieza la liguilla. Antes se jugaba la liguilla eh, jugando 2 fuera y luego 3 dentro y cerrando fuera. Eran 6 partidos obligatorios que se tenían que jugar. A nosotros nos tocó el rol de empezar 2 afuera, 3 adentro y terminar 1 fuera. La liguilla, ¿no? Eran 2 grupos. Y después el que quedaba en primero se enfrentaba al primer lugar del otro grupo. Eran 2 grupos de liguilla, ¿no? Y empezamos ganando los 2. Empezamos ganando a Querétaro y a Tepic, un equipo muy duro, venía a casa. Era el tercer juego, era Ramón Ramírez, donde estaba, era un muy buen equipo de Tepic, muy fuerte. Y bueno, y ahí empezamos nosotros a poner presión de paga, la verdad, toda la liguilla, los compañeros que no jugaban, literal, se ponían con cajas de madera en las entradas, en los túneles, para que la gente nos pudiera cooperar algo de dinero. Digo, tristemente así fue, pero la verdad. Eh, Sin embargo, nosotros ganando ese partido, que era el tercero de liguilla, llegamos al vestidor y bueno, le dijimos a Bucetich que ahí no íbamos a seguir si nos pagaban algo. Entonces el presidente era la manera de presionar, sacó algo de la tilla, nos lo entregó.
Nosotros mismos en esa misma casa club se fueron los jugadores que no estaban participando, pues a checar el dinero, a contarlo, a ver cuánto nos tocaba. Digo, la verdad fue una historia muy padre porque supimos separar lo deportivo con lo económico, me explico. Y en ese momento nos unió, en lugar de dividirnos, nos unió esa parte de la deuda y cómo fuimos cobrando. Y bueno, gracias a Dios tuvimos una muy buena liguilla y terminamos logrando el ascenso, jugando una final muy intensa contra Tijuana, que era otro equipo muy fuerte, dirigido por el campeón Hernández. Le metieron mucho dinero y mucho jugador de experiencia, pero sin embargo nosotros en León, en un partido muy complicado también, todo el primer tiempo 0-0, se iba a acabar el primer tiempo, me toca meter el primer gol de cabeza, un centro de Martín Peña, ídolo ahí en León, y nos fuimos ganando 3-0 del No Camp a Tijuana, ¿no? Entonces, en Tijuana pudimos lograr por ahí equilibrar, empatamos 1-1